Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a una noche más a la cabaña del druida, Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela. En este vídeo de hoy quería hablar sobre el Papa Benedicto XVI, que como ya sabéis ha muerto hoy 31 de diciembre del 2022. Como ya sabéis, hemos estado estudiando sobre los vórtices de poder, de energía, en los distintos templos antiguos que se han ido dando. Lo hemos ido reduciendo a ciertas zonas de poder donde la gente meditaba, lo hemos ido reduciendo a yacimientos prehistóricos, lo hemos ido reduciendo a los dólmenes que hacían el hombre antiguo en aquella zona donde creía que había una energía especial. Lo hemos intuido y lo hemos sacado gracias a la radiestesia, que es la ciencia de comunicarse con el ambiente mediante el subconsciente gracias a las frecuencias, vibraciones y energías del entorno. Y acabamos la investigación concluyendo que las zonas más altas energéticamente las encontramos en las cuevas, donde el hombre prehistórico pasó de refugiarse en ellas porque el instinto de supervivencia le hacía ver que era una zona, como ya hemos dado en todo este tiempo, una zona de protección, y desarrolló formas para sentir esta energía, transformándose en animal a ser espiritual y empezando la raza humana. ¿Por qué digo todo esto y por qué hablamos del Papa Benedicto XVI? Porque estas son todas las conclusiones que yo saqué. Y ahora con la muerte del Papa me dio por mirar sus libros, ciertas cosas, porque me parecía interesante, ya que hay muchos miembros de la Iglesia que solo se preocupa en enriquecer a la Iglesia, y este, por ejemplo, era un papa más esotérico. Y ahora vais a entender por qué lo digo. Lo consideraría más como, por ejemplo, como yo me considero, un filósofo natural, ¿no? Alguien que va con la verdad por delante y lo que intenta hacerte es reflexionar y hacer como yo intento hacer con ustedes, que seáis un poquito más espiritual. Ya que, si veis los libros del Papa Benedicto XVI, sobre todo el nacimiento de Jesús, que por eso, fijaros qué casualidad que muere un 31 de diciembre, ¿no? Que ya empieza el año, estamos hablando del nacimiento de Jesús, y casualmente mis investigaciones han acabado justo con la muerte del Papa, que me ha hecho darme cuenta del bombazo que viene ahora. Os voy a desvelar el origen de las religiones. Y esto va por ti, en homenaje al Papa Benedicto XVI. Gracias, filósofo natural, por haberme hecho entender esto. No sé si ha sido por los acontecimientos que han surgido en el tiempo, que ha dado la casualidad de que ha fallecido y ¡pum!, se me ha activado a mí y ya os lo puedo explicar. ¿Por qué ocurre esto en estos vórtices de energía? Pues ya, como dice Benedicto XVI en el paisaje de Lucas, especifica perfectamente lo que vamos a encontrar en Belén, cuando en el nacimiento de Jesús, y las investigaciones que ya recoge el Papa Benedicto XVI de otros artículos y de otras investigaciones datan de que Belén, el portal de Belén, era un pesebre, sí, pero dentro de una cueva en una montaña. Sí, te están dando lenguaje oculto, alquímico, de mucho valor para que tú te des cuenta de que Jesús es el proceso de creación, y Jesús nace, ¿no? Porque Jesús es el hombre que viene a la tierra, ¿no? Como por ejemplo sería en la mitología griega Hércules, ¿sabes? Un hombre que es el hijo de los dioses y que baja aquí a la tierra para coger experiencias, ponerse a prueba y volver a el retorno, ¿no? El círculo alquímico, y volver donde se le dio el origen. Y pues Jesús manifiesta lo mismo, y entonces todas las experiencias que va cogiendo son todas las etapas que tenemos que ir pasando, ¿no? Y da la casualidad de que la gestación, ¿no? Donde va a nacer Jesús, donde se da el vínculo universal en su mayor energía para poder crear a Jesús, están en las cuevas. Así que no os voy a adelantar nada más para hacer más spoiler, y que disfrutéis muchísimo sobre este reportaje que va en homenaje a Benedicto XVI. Felices fiestas, campiñuelos y campiñuelas.
La radiestesia, que es la encargada de dar información al subconsciente de aquellas frecuencias y vibraciones que tenemos en el entorno, pudiendo encontrar objetos, agua y personas y cualquier tipo de enseres mediante las frecuencias y vibraciones, nos hizo pensar si realmente el patrimonio histórico, religioso, folclore, mitológico y popular estaba encerrado este gran secreto. Así que decidimos hacer investigaciones, como ya habéis podido comprobar, en yacimientos prehistóricos, en los que los cacharros de parapsicología daban altas señales de frecuencias y vibraciones. Entonces ahí descubrimos lo que eran los vórtices de poder, las líneas Harman y las líneas Curry, que en todas las investigaciones, ya lo hemos explicado, en los que el cuerpo detecta esa energía mediante el subconsciente y mediante radiestesia o artefactos que traducen esa información podríamos llegar a localizar esos vórtices. Pero dimos un paso más en las investigaciones cuando llegamos en las cuevas de Nerja, ya que los aparatos hacían todo lo contrario a lo que nosotros estábamos acostumbrados en los yacimientos prehistóricos. Es decir, dejaban de sonar y solo sonaban o se detectaban estas frecuencias y vibraciones en el sitio exacto de donde estaba el vórtice de energía. Y esto nos hizo sospechar, porque empezamos a darnos cuenta de que todas iglesias antiguas y donde se hacía culto, pues tenían también estos vórtices de poder, y las líneas Harman y Curry estaban situados estratégicamente en las distintas paredes de los templos. Así que fue todo un hallazgo que esta frase arroja múltiples pistas sobre por qué se hacen las cosas en las cuevas. Y es que hay que recordar que en la alquimia se trabaja con matraces, el recipiente, la cueva, que lleva dentro un agua con propiedades. Y es que el agua es muchas veces representado por la Virgen María, que significa mar y ría, agua que fluye. Y esa misma agua está en las cavernas. Incluso se podría enlazar con otros estudios que hemos hecho ya de radiestesia, sobre todo en la búsqueda del oro, en que se encuentra mediante lavados. Los lavados, que quiere decir estar con las bateas purificando o lavando aquel material más denso, que lo vamos a localizar gracias al Padre, es decir, a los rayos del sol, que le van a hacer brillar, le van a causar un brillo de color blanco, que en las tradiciones es representado con lo blanco. Y no hay que olvidar de tantas láminas de alquimia que hay, que salen mineros que van a un sitio donde no sale dibujado el oro, pero que cavan la montaña por dentro para dejarla hueca, imitando donde nació Jesucristo, una cueva en el interior de una montaña, en el portal de Belén. Y con esto habría que destacar también que en el interior de la cueva, los primeros hombres que ya desarrollaron algo de conciencia gracias a permanecer en esos vórtices de energía, empezaron a dibujar la caza y la pesca. Es decir, empezaron a adentrarse en el arte, la pintura. Y por eso los filósofos estoicos exponían todo aquel conocimiento en las artes. Y ya lo decían los griegos, mediante las musas de Apolo, que decía que la persona que estaba cabreada o estaba enfadada había que armonizarla mediante las musas de Apolo, que tenemos a Calíope, que era la de la poesía y la elocuencia, comúnmente encontrado en las religiones como la oración. A Clío, que era la de actos generosos. Ya sabemos que todas las religiones lo que predican es el amor. Ératos, que era la de la lírica amorosa, que lo podemos encontrar sobre todo en las plegarias y en casi todo el contenido bíblico, que como hemos dicho anteriormente viene de actos generosos, que lo da la bondad y el amor, que es la palabra clave. Futerpe, que es la de la música. Recordad los cantos, más famosos los cantos gregorianos, pero al fin y al cabo muchos cánticos religiosos. Talía, que era la musa de la comedia,
relacionado con la festividad. Las más claras son las misas de las religiones. Melpomene era la de la tragedia. Esto es comparable a la plegaria religiosa. Polimnia era la encargada de la poesía sacra y cánticos sagrados. Yo creo que de esta no hace falta especificar nada. Terpsícore era la de la danza y la poesía, en la que ya hemos hablado de... Bueno, no hemos hablado de ella porque se me ha olvidado, pero dentro de la caza y pesca, el arte y la pintura, otra cosa que hacía mucho era la danza y no la poesía, porque no podían comunicarse, pero sí lo llevaban la danza mediante ritmos y la poesía está muy relacionada con el ritmo. Y por último, Urania, que era la de la astronomía, la poesía didáctica y las ciencias. Y con esto os quiero hacer ver que las artes son una de las formas de sentir la naturaleza o de cómo ellos expresaban esos vórtices de energía en aquel tiempo que no había oratorio para poder comunicarse. Y con el paso del tiempo, a medida que el ser humano desarrolló el lenguaje, pues ya lo hicieron mediante las religiones, que se acercaba más a esos